Luego de que en el año 2011 la mafia asesinara en Chacó al dueño de la estancia La Fidelidad, que alberga 250.000 hectáreas de bosque, un grupo de ONGs emprende una lucha para declarar esta zona en Parque Nacional. La historia de este proceso y el detrás de él nos lo cuenta El Silencio del Impenetrable, un documental de Ignacio Robaina, quien hoy se encuentra aquí con nosotros en Minuto Argentina. Ignacio, bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo andás? Gracias por el interés y por el espacio. Bueno, no, yo tengo que decir que las gracias, pues te las damos nosotros. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio y por brindarnos este tiempo. Y también de antemano, felicitaciones. Tengo que decir, como dicen en mi país, me quito el sombrero. Tremenda producción. Es una cosa que lo deja a uno sin palabras. Ese es el comentario. Es una historia, como dicen coloquialmente, de película. Y bueno, la idea es que contemos un poquito de qué se trata, así que empecemos hablándole a la audiencia qué es el silencio del impenetrable, porque hay mucha gente que todavía no lo conoce, y de dónde nace la idea de hacer este proyecto. Bueno, El Silencio del Impenetrable es un documental que, como bien vos decís, ya es como un thriller, es un thriller chaqueño. Es una historia policial que originalmente empezó con el interés de ver cómo estaba la conservación y la reintroducción del yaguareté en el Chaco, que es de los lugares donde, digamos, más peligro en extinción se encuentra en nuestro país. Y el primer viaje lo hicimos en el 2016, en septiembre, en la primavera, y fuimos justamente para poder firmar y registrar cómo era el trabajo que estaban haciendo con el tema de la reintroducción del yaguareté en la parte del impenetrable chaqueña. Y ahí nos encontramos con toda la historia que había detrás, con todo el tema del asesinato de Manuel Roseo, del dueño de la estancia La Fidelidad, luego todo el trabajo que habían hecho distintas ONGs para crear el Parque Nacional y bueno, todos los grises judiciales que habían en el medio. La verdad que fue un desafío porque mientras nosotros íbamos filmando, la historia seguía sucediendo. Claro, Exacto, durante el rodaje los jueces iban tomando medidas, el parque se abría, se cerraba, había una toma de posesión, luego se volcó para atrás. Entonces, bueno, en el medio de toda esta vorágine legal, por así decirlo, había todo un tema sobre la conservación de la biodiversidad que era la más perjudicada, repito, en estos grises judiciales que pasaron durante todos estos años. claro que sí. Esto es todo un peliculón, una novela casi, de esas cosas que uno dice no lo puedo creer. Y que también nos invita un poco como a repensarnos como sociedad y a pensarnos qué está pasando también con nuestros recursos. Pero ¿por qué era tan importante, Ignacio, como realizador, precisamente hablar de este detrás de lo que pasa o de la lucha que emprenden muchas organizaciones a veces para lograr que se protejan nuestros recursos? Porque mucha gente sabe, ¿no? Que hay esas luchas, pero no sabe cómo es el proceso, no sabe qué pasa, esas guerras de poderes también que hay a veces. ¿Por qué era tan importante hablar de esto? Para mí era importante sobre todo por el puntapié inicial de la película, que era el yaguareté. En mi primer película tuve la suerte y la oportunidad de conocer la primera reserva de protección del yaguareté que queda en Belice, según tengo entendido, fue la primera en Latinoamérica. Y ahí me agarró una atracción y sabiendo que iba a volver pronto al país, tenía ganas de ver a ver qué tipo de trabajo se estaba haciendo por la conservación del yaguareté acá en Argentina. Que de hecho hay mucha gente trabajando y se está haciendo un trabajo de hace muchos años y bueno, ahora se están viendo los frutos, ¿no? Y que obviamente es algo que nos llevará toda la vida, me Claro. imagino. Eh, Luego, el tema de no sé, los distintos parques nacionales que hay en el país tienen historias muy ricas detrás, que uno tal vez va como turista o como visitante y no sabe toda la historia que hay atrás y todo el trabajo de tanta gente para crear un parque nacional. Y eso es lo que a mí me parecía un poco, una de las otras cosas que a mí me atraían, era que el día de mañana la gente cuando vaya a visitar la estancia La Fidelidad, que hoy es el Parque Nacional El Impenetrable, ubicado en el Chaco, nuestra hermosa provincia del Chaco, sepa el trabajo de los guardaparques, el trabajo de las distintas ONGs que se hicieron para que hoy en día uno pueda caminar y recorrer esas 150.000 hectáreas. Y a veces también es un poco un trabajo que uno no visibiliza, precisamente no reconoce, como que no valora. Exacto, sí, sí, yo creo que
Lo que, por así decirlo, lo que más vende hoy siempre son las malas noticias, digamos, ¿no? Y tal vez el proceso de las buenas noticias, que son todos esos años de trabajo, eh, tal vez no tienen tanta publicación o no salen en los diarios o en los medios. Tal vez sí, en los últimos años hay todo un auge sobre el tema de la conservación del medio ambiente, el cambio climático, y tal vez sí se puede encontrar mucha información si uno navega en Internet o en las redes sociales. Pero desde ya que la película, la verdad que retrata un porcentaje pequeño de lo que realmente fue esa lucha, porque la verdad que hay historias de los guardaparques que son muy grandes, muy heroicas realmente, y que bueno, creo que necesitaríamos hacer una película de 6 horas o tal vez una serie documental para que pueda entrar todas las historias de los personajes que realmente hicieron posible el Parque Nacional. Claro que sí. Bueno, Ignacio, hablemos, hace unos instantes nos mencionabas que en el proceso de producción fue transcurriendo la historia y fue cambiando también, fue, digamos, avanzando la investigación a raíz de este asesinato, pero expliquémosle un poco a la audiencia cómo fue precisamente este proceso de producción. Tardaron 6 años en hacer la película, ¿qué fue lo más desafiante? Sí, la película, el rodaje, para ser más puntual, empezamos en septiembre del 2016 y terminamos en octubre del 2019, 4 meses antes de la pandemia, por suerte, y ya le habíamos dicho que este era el punto final del rodaje. Luego toda la pandemia nos encontró trabajando en la postproducción de la película, bueno, en edición, en montaje, haciendo la banda de sonido que es original. Impresionante, Eh, además. que es impresionante, que le hicimos con la gente de Cromo Studio, la música original la hizo Andy Colombo y pudimos contar con la participación de Tedesco, que es chelista de la banda original del Teatro Colón, que Néstor, la verdad que un genio total. Volviendo a tu pregunta un poco, creo que lo más complicado que tuvimos fue el de lograr distintos testimonios que nos den a la película de personas que durante años nos dijeron que no nos querían dar ese testimonio y que no querían participar de la película. Luego vaya uno a saber qué les pasó internamente, que sí quisieron participar de la película. Y bueno, obviamente que uno a la hora de hacerle un testimonio, por ejemplo, a la viuda de Roseo, son cosas delicadas, ¿no? Porque estamos hablando del asesinato de la pareja de una Claro. persona y además por cómo fue y sobre todo sobre todas las dudas que habían, si ella realmente era la pareja de Roseo, si los hijos realmente eran de Manuel Roseo. Y entonces eran temas muy delicados a la hora de abordar un testimonio. Así es, y finalmente también es un tema de mucha sensibilidad donde la gente también tiene temor de hablar porque ves también que pues hay amenazas detrás, hay cosas que pueden poner en riesgo la vida de esas personas, entonces se hace un poco más complicado. Sí, sí, seguro. Es como un tema de corrupción que involucra políticos, escribanos, abogados, involucra a mucha gente. Así que sí, es un tema delicado. Uno cuando va con la cámara al impenetrable, al parque, o mismo los pueblos o las ciudades o los parajes aledaños, y se enteran de que uno está filmando una película sobre esta historia y demás, se crea como cierta tensión en Claro. el aire. Nosotros, la verdad que durante esos años tuvimos la oportunidad de viajar entre 2 y 3 veces al año y bueno, siempre era un tema de tensión, digamos.